Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con un segundo vídeo para... Segundo o tercero, no recuerdo. Bueno, otro vídeo para resolver problemas de fuerzas y movimiento, como tenéis aquí. En fin, del tema de dinámica, y a veces también tenemos que utilizar fórmulas de cinemática. Bueno, vamos a hacer el problema número 7, ¿vale? Que ya lo tengo por aquí copiado. Nos dice lo siguiente: tenemos una grúa que levanta un bloque de 350 kilogramos. Bueno, vamos a hacernos un dibujo esquemático, que es lo que siempre os recomiendo que hagáis. ¿De acuerdo? Vamos a activar por aquí el lápiz. Un segundillo, que ya ponemos este grosor y nos cogemos, como casi siempre, el color azul para empezar. Pues muy bien. Me dibujo... Uy, esto me ha salido muy mal. Creo que hubiese salido horizontal y me ha salido muy inclinado. Esta va a ser la base de la grúa, ¿de acuerdo? Y más o menos pues la dibujamos. Tampoco hay que hacer un dibujo espléndido, ¿vale? La dibujamos así. Bueno, entonces nos dice que levanta un bloque de 350 kilogramos, ¿vale? Por lo tanto, estará suspendido, ¿vale? De un cable, una masa que me dice que tiene 350 kilogramos. Dice, determina la tensión del cable cuando se producen estas circunstancias. Circunstancia A. Bueno, pregunta por... Nos dice que determinemos la tensión. Vamos a poner aquí, tensión del cable. Bien, ¿sabéis ya dónde va, dónde representaríamos esa tensión? Pues evidentemente, aquí en el propio cable. Pero ¿con qué, con qué sentido? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Mirad, pues, a ver, si el cable está sosteniendo a esta masa, independientemente de que la masa se desplace hacia arriba o hacia abajo, está claro que para que no se suelte, ¿de acuerdo? Para que siga siendo solidario la grúa, la tensión tendrá que ir hacia arriba, ¿vale? Entonces, por eso, dejadme que os pille este color rojo y ya os ponga que la tensión que soporta el cable, que no es más que una fuerza, ¿vale? Pues está situada de esa forma, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos decía que determina la tensión del cable cuando el bloque sube con aceleración constante, ¿vale? Aquí la condición es que está subiendo, ¿vale? Que el cable está subiendo con una aceleración de 0,8 metros partido de segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, ¿qué otras fuerzas intervienen en el problema? Pues mirad, únicamente aparte de la tensión está el efecto del peso, debido a la masa del objeto, con lo cual lo voy a poner también. Venga. Así. El peso es igual a m por g. A ver, fijaros que en este problema no hay normal. ¿Por qué no hay normal? Porque no hay una superficie de reacción en la que esté apoyada esa masa, ¿vale? Bueno, por esto creo que ya sí que lo sabíais. Bueno, pues para calcular la tensión, que es una de las fuerzas que intervienen en esa masa m, lo que haría es aplicar la segunda ley de Newton y decir que sumatorio de fuerzas, siempre lo pongo al principio con carácter vectorial, es igual a la masa por la aceleración que se le imprime a esa masa, ¿vale? Bueno, como resulta, esto ya lo pongo de forma resumida, como resulta que únicamente hay movimiento en una sola dirección, ¿vale? Como el movimiento es unidireccional, ¿de acuerdo? Solo va a haber una componente de la aceleración, ¿vale? Debido a que las fuerzas, o sea, que haya un movimiento únicamente en una dirección, en este caso vertical, es porque las fuerzas que actúan pues también lo hacen, ¿vale? Únicamente en esa dirección, ¿de acuerdo? Por tanto, la aceleración solo tendría esa componente vertical. Entonces yo puedo pasar a decir que el sumatorio de fuerzas que actúan en módulo es igual a la masa por la aceleración en módulo. Muy bien.
fuerzas que actúan. Pero en el primer caso, sabemos que está subiendo. Luego, en este sumatorio de fuerzas, vamos a poner las fuerzas que van, fijaros, a favor del movimiento, se ponen positivas. Y las que van en contra se ponen negativas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues en nuestro problema, como va hacia arriba, fuerza a favor del movimiento es la tensión. Fuerza en contra del movimiento es el peso del cuerpo. Y eso tiene que ser igual a la masa que tiene y por la aceleración que nos han dado. Con lo cual aquí, ahora simplemente digo y despejo T. T vale M por A y más P. Y ya está, y ese es el resultado. Simplemente tendríamos que coger y sustituir los datos que tenemos. ¿De acuerdo? La tensión será la masa de 350, la aceleración me dicen que era de 0,8, con lo que está subiendo, pues por 0,8 y más el peso, ¿vale? Que en este caso es, pues la masa por G, ¿vale? Voy a poner así, M por G. ¿De acuerdo? Bueno, mirad, hay una cosa que me gustaría en este problema dejaros bien clarita para que luego lo comparemos. Esto lo voy a poner así en rojo. Fijaros, de aquí, ¿vale? Dejándolo con letras, porque es lo que me interesa para que veáis lo que yo quiero, podríais decir que la tensión que soporta la cuerda es el producto de la masa por la aceleración, o sea, la aceleración en este caso contribuye a que como va hacia arriba, a que soporte mayor tensión el cable, más el peso, que eso era evidente, ¿vale? El peso tira hacia abajo, por tanto, la cuerda por acción y reacción tiene que tirar hacia arriba, ¿vale? Pero además tiene que soportar, como le estamos imprimiendo una aceleración al conjunto de masa y de cable, ¿vale? Pues digamos que se incrementa en este factor, ¿de acuerdo? En M por A. Bueno, en este factor, en este sumando, ¿no? Porque es M por A más M por G. Bueno, pues vamos a ver ahora el apartado B. ¿Qué es lo que ocurre si el objeto que está suspendido, pues baja? Pues fijaros, lo voy a hacer aquí. Lo he puesto la pantalla un poquito más pequeño para poder verlo. Al apartado B. Ahora dice el bloque baja con la misma aceleración, ¿vale? 0,8. Bueno, pues si aplico esta segunda ley de Newton a este caso que está bajando, pues será fuerzas a favor del movimiento. Fuerzas a favor del movimiento. Pues, venga, pensadlo. ¿Qué sería? El peso, ¿vale? El peso. Fuerzas en contra del movimiento ahora, pues en la tensión. Y esto tiene que ser igual a la masa del objeto por la aceleración con la que se mueve. Venga, ¿cuánto vale ahora la tensión? Pues la tensión, si la pasamos al otro lado, como positiva, me quedará el peso menos M por A. Y el peso sabemos que es M por G. Luego yo puedo decir que la tensión es M por G menos A. ¿Vale? Y tenemos todos los datos. Conocemos la masa, G vale 9,8 o 10 si lo queréis aproximar, y la aceleración me la dan como dato. Con lo cual, ahora fijaros, lo que quiero es que os fijéis en esto. Un segundito. Vamos a ver. Así. A ver, un segundito que quiero subrayaros. A ver, no sé por qué no lo coge. No lo coge, bueno, no importa. Utilizo esta herramienta. A ver, vamos a poner... Lo que quiero comentaros es, fijaros, en el valor que toma, que aquí toma T, ¿vale? Que es M por G menos A. ¿Vale? O lo subrayo así. ¿De acuerdo? M por G menos A. Y aquí es M por G más A. ¿De acuerdo?
Fijaros cómo, dependiendo de si el objeto va hacia arriba o hacia abajo, cómo influye la aceleración con la que se traslada el objeto en la tensión que soporta el cable. ¿Vale? Pues venga, estupendo. Pues vamos a hacer otro problema. Vamos a ver. Mirad, el siguiente problema, vamos a poner esto más grande, va a ser el problema número 21. ¿Vale? Pues vamos a copiarlo. Es un problema, ya esto, los problemas que voy a hacer ahora ya son más difíciles y son bastante interesantes. ¿De acuerdo? Control C. Vamos a pegarnos por aquí. Así. Ay, perfecto. Bueno, a ver, la idea, como veis, el dibujo no ha salido cuando lo he pegado, pero bueno, es fácil y os lo hago yo ahora mismo. Ay, perdón. A ver, lo que tenemos es dos masas que están apoyadas en una superficie horizontal, ¿no? A ver, tenemos nuestra masa. Y además eran masas iguales, ¿vale? Creo que recordar. Sí, efectivamente, M y M. Pero ya está. Pues tenemos por aquí una masa M que está unida de forma solidaria mediante un cable a otra masa M. ¿De acuerdo? Y ahora tiramos con una fuerza de 200 newton que forma un ángulo de 37 grados. Con la horizontal. ¿Vale? Pues me pongo la horizontal y digo, oye, aquí tenemos una fuerza de 200 newton que está formando 37 grados con la horizontal. Muy bien. Las masas son de 20 kilogramos. Y aquí, pues, 20 también. Venga, vamos a leer el problema. Decía, dos bloques iguales de 20 kilogramos de masa cada uno están unidos mediante un cable de acero. ¿De acuerdo? Este es el cable de acero. Vamos a unirlo. De ellos se tira con una fuerza de 200 newton que forma 37 grados con la horizontal. El coeficiente de rozamiento dinámico es 0,10. O sea, hay rozamiento. Pues cuidado con eso. Vamos a ponerlo aquí. Un segundo, que vamos a quitar esto. Muy igual a 0,10, 0,1. Calcúlese. Estos datos que aparecen aquí son los valores del ángulo y de la fuerza que no han salido en el dibujo. Entonces, apartado A, dice calcular la tensión del cable que mantiene unidos a los bloques. Apartado B, calcular la aceleración que adquiere el sistema. Mirad, en estos problemas que nos piden la tensión y o aceleración, y digo y o porque puede que solo te pidan uno, al final siempre hay que terminar calculando los dos. Porque la única forma de poder resolverlos es plantear un sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Para calcular esas incógnitas. Esas ecuaciones, digamos, salen o ese sistema de ecuaciones sale de aplicar la segunda ley de la dinámica a cada una de las masas que intervienen en el problema. Entonces, vamos a ponerlo. Lo que queremos es calcular. Vamos a atacar ya el apartado de A y el B a la vez. Queremos calcular A y tensión, ¿vale? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues aplicamos, como decía, segunda ley de Newton o de la dinámica a las dos masas. A las dos masas. Perfecto. Pues vamos allá. Venga. Vamos a llamarle, mirad, a esta, pues si acaso, le voy a llamar a esta M1 y a esta M2, aunque son iguales. Pues vamos a empezar por M1. Venga. Por M1. Sumatorio de fuerzas va a ser igual a M
por A. ¿Veis que lo pongo con carácter vectorial? Oye, como sé que el desplazamiento va a ser únicamente horizontal, ¿vale? Aunque ahí estoy dando como hipótesis que la componente Y no va a conseguir, no va a conseguir despegar a los bloques, ¿vale? Eso, si queréis, lo voy a comprobar ahora mismo, que sería imposible, ¿vale? Aunque yo lo hice de una forma mucho más extensa, creo que uno de los primeros ejercicios que aparecen en los vídeos de este capítulo, pero ahora, en fin, lo voy a hacer de una manera mucho más rápida. Bueno, decía que la segunda ley de Newton con carácter vectorial la podéis poner ahora con expresada únicamente en módulo. M por A. Bueno, ¿por qué sé que tiene componente horizontal el movimiento, una sola componente horizontal? Pues mira, es muy sencillo. Basta con que compruebo que F sub I es menor que el peso total, que sería 2m y por g. F sub I, ¿a quién va a ser igual? Pues mirad, vamos a poner esto más pequeño. A ver, ¿cómo lo hago? Mira, voy a trabajar con este triángulo que veis aquí, ¿de acuerdo? Donde esto es F sub I, esto es F sub X. Ay, perdón, que me he equivocado. Vamos a ver, esto no es F sub I, la hipotenusa es F, valor de la fuerza total, ¿vale? F sub X decía que es el cateto, bueno, en fin, ahora F sub X es el cateto contiguo y F sub I coincide con el cateto opuesto. Y esto es el ángulo alfa que nos han dado. Por tanto, F sub I, por trigonometría, ¿a quién va a ser igual? A F ¿por quién? Pues por el seno de alfa, ¿vale? Y eso sabéis qué es, porque el seno de alfa, de un ángulo alfa de un triángulo, se define como cateto opuesto partido de la hipotenusa, cuando despejo, por lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues esto nuestro problema sería los 200 newton multiplicado por el seno de 37, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cuánto vale? Mirad, un segundito. Bueno, el seno de 37 creo que venía por aquí en un ejercicio de estos ya resuelto, que lo he visto antes. A ver si lo encuentro. Vamos a ver si lo encuentro. Un segundito. A ver, por aquí está. Es 3 quintos. 3 quintos. Muy bien. Vamos hacia adelante. Aquí. Pues 200 por 3 quintos. 200 por 3 y partido de 5. Esto sería 600 entre 5. Que nos daría, si no me equivoco, 120. 120 newton. 5 por 0, 0, 5 por 2, 10, 5 por 1, 5 y la 6. Efectivamente. Bueno, ¿cuánto vale el peso total? Pues el peso total sabemos que es 2m, que sería 2 por 20 y por g, ¿de acuerdo? Que es 9,8, que lo voy a aproximar a 10, ¿vale? Entonces sería 40 por 10, 400 newton, ¿vale? Bueno, imposible que pueda levantar las dos masas a la vez, pero bueno, podría levantar al menos una. Vamos a hacerlo. Voy a llamarle P total prima, ¿vale? Porque podríamos pensar, no levanta, no estoy pensando que no levanta las dos, pero sí puede levantar una. Pues P total prima sería una sola masa, que es 20
y por la aceleración de la gravedad, aproximadamente 10, que queda 200 newtons. O sea, a FSUI le queda mucho, ¿vale? Por poder alcanzar los 200 newtons que se precisarían, ¿vale? Un poquito más para poder levantar al menos la primera masa. Bueno, dicho esto, ya tenemos comprobado lo que queríamos, que no hay movimiento vertical y que por tanto por eso solo existe movimiento. El movimiento, digamos, lo provoca únicamente la componente Fx, ¿de acuerdo? De este movimiento, ¿vale? Bueno, vamos a hacernos aquí otra vez el dibujo para que esto quede un poquito más nítido. Superficie, la masa. A ver, vamos a borrar aquí porque si no luego no voy a poder dibujar bien las fuerzas que intervienen. Así, ¿vale? Aquí hemos dicho que hay una fuerza, F200 newton. Pongo aquí ya mis ejes. Este es mi eje Y y este es mi eje X. ¿De acuerdo? Esto sabemos que es M1 y M2, aunque en valor numérico son iguales. Muy bien. Así que tenemos aquí un coeficiente de 0,1. De 0,1. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son las proyecciones de F? Pues vamos a pintarlas. Esta es mi Fx, ¿de acuerdo? Que la he sacado simplemente al proyectar este vector. Y esta era mi Fi. Y este era mi ángulo de 37 grados. Ay. Bueno, entonces, como decía, aplico segunda ley de Newton a M1. ¿Qué fuerzas intervienen en M1? Oye, pues... mirad, como hay coeficiente de rozamiento, la fuerza de rozamiento va a estar ahí presente. ¿Vale? La fuerza de rozamiento va a estar ahí presente. Que va a ser igual a mu por la normal. Y fijaros que la pongo en sentido contrario al desplazamiento. ¿Vale? El desplazamiento, hemos dicho, viene provocado por la componente X de la fuerza, por la F sub X. ¿Qué otras fuerzas intervienen? Pues también tenemos la tensión. O sea, ¿por qué se desplaza esta masa? Porque el cable está tirando de ella, con una fuerza que la llamamos tensión. ¿Vale? Pero a su vez esa tensión en esta masa viene en sentido contrario, porque la masa M1, digamos, que intenta frenar de alguna forma a la M2. Pero la tensión evidentemente tiene que ser la misma en todos los puntos del cable. ¿Qué otras fuerzas intervienen? Pues vamos a ver. Vamos a coger este foro. Perdón, vamos a ver. Por una parte tenemos este peso, ¿vale? El peso. Y también tenemos ahora la normal, porque sí que el cuerpo, al no desplazarse verticalmente, está apoyado en la superficie de reacción. Y aquí exactamente lo mismo. También tenemos el peso de esa masa y la componente de la reacción, ¿vale? N. Bueno, voy a hacer una cosa porque aquí es sobrescrito y luego no se va a ver en los apuntes. Así que esto ahora lo alargo, esta es la normal, y aquí había sobrescrito sobre el eje Y, que lo pongo aquí. Perfecto. Venga. Pues entonces, como decía, segunda ley de Newton aplicado a M1. Hemos dicho, hemos ya justificado por qué pongo esto en forma de módulo. Fuerzas a favor del movimiento. Pues si se desplaza hacia allá, la fuerza que está a favor del movimiento es, en este caso, la tensión T. Fuerza en contra del movimiento. Pues está claro que la fuerza de rozamiento, porque siempre se opone al movimiento. ¿Vale? Esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración de este bloque. Y la aceleración de este bloque es la misma que la de este. O sea, todos los dos bloques se mueven de forma solidaria con la misma aceleración. Entonces, por A. Luego aquí tengo una incógnita y aquí tengo otra.
porque esto es dato del problema, que era 20 kilogramos, ¿vale? Estos son 20 kilogramos. Vaya, ¿cómo escribo hoy? Estos son 20 kilogramos. Y la fuerza de rozamiento la tenemos aquí, es mu por la normal. Luego es 0,1 y la normal vale numéricamente lo mismo que el peso. Luego es m por g, lo voy a poner aquí, m por g. Y sustituyendo, pues 20 y por 10 si aproximamos, o 9,8 si somos más exquisitos. Entonces hemos dicho que esto es lo que resulta de aplicar la segunda ley de Newton a la masa m1. ¿Vale? Y que nos queda aquí, pues, estas dos incógnitas. Ahora, segunda ley de Newton aplicado a m2. Perfecto. Pues tendríamos, de nuevo, sumatorio de fuerzas que actúan sobre la masa m, que es igual a la masa por la aceleración. Venga. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa m a favor del movimiento? Pues Fx. La componente Fx está actuando ahí. Fijaros que aquí no se dice que esté actuando Fx. Aquí está actuando la tensión del cable. ¿De acuerdo? En M1. Pero en Fx sí que está actuando, perdón, en la masa M1 sí que está actuando Fx. Luego a favor del movimiento, Fx. Menos. Oye, fuerzas en contra del movimiento. Pues mira, esta masa está afectada tanto por la tensión que tira hacia la izquierda, la tensión del cable, como la fuerza de rozamiento. Luego pongo menos la suma de esas dos que se oponen, que es T más la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Y eso va a tener que ser igual a la masa, ¿vale? A la masa M2, que es M, ¿de acuerdo? Los 20 kilogramos por la aceleración con la que se mueve, que es lo mismo. Bueno, de nuevo, ¿qué tenemos aquí? Pues una ecuación con dos incógnitas que vuelven a ser A y T. ¿Vale? No conozco A y no conozco T, pero el resto sí lo conozco. ¿Vale? La fuerza de rozamiento ya la tenéis por aquí, la masa también, y bueno, me faltaría calcular F sub X, pero que tiene un cálculo directo, ¿vale? Muy sencillo. A ver, si vuelvo hacia atrás, fijaros en este triángulo, que fue lo que os conté para calcular FI, ¿vale? Yo decía FI es F por el seno de alfa, pues Fx es F por el coseno de alfa. ¿De acuerdo? En fin, lo veis aquí también este triángulo. Es que el coseno de un ángulo es el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Si despejo la hipotenusa, en este caso, pero aquí he vuelto a equivocar. No, si despejo la hipotenusa, que es F, ¿vale? He dicho que había vuelto a equivocarme porque había visto aquí la FI, pero no, la FI se refiere a la proyección sobre el eje Y, ¿vale? Y la F, que es el valor de la hipotenusa, ¿vale? Pues es correcto. Bueno, lo que quería decir, antes de que me liase, era que el valor que nos falta, Fx, no es más que F por el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Que va a ser 200 por el coseno de 37, y por ahí he tomado antes nota que el coseno de 37 era por lo visto 4/5. ¿Vale? Y ya está, ya tendríamos resuelto nuestro problema. ¿Vale?